tardes a todos y a todas. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es María Mercedes García, directora de la Fundación Liborio Mejía, presidente de la Federación Colombiana de Centros de Conciliación FEDECentros MASC. Esta es la 9ª conferencia que estamos realizando en el marco de la campaña La conciliación virtual es la solución, porque la justicia no para. Estamos el día de hoy invitando a una persona muy especial, que es un honor para nosotros tenerla el día de hoy. El doctor Alejandro Natón es un experto mediador argentino y es especialista en conflictos públicos, presidente del Centro Internacional para el Estudio de la Democracia y la Paz Social, director académico del Instituto Latinoamericano del Ombudsman, profesor titular de Cátedra de Derecho Latinoamericano de la Universidad de Buenos Aires y profesor adjunto de Derecho Internacional de Derechos Humanos de la misma universidad. La conferencia que tendremos el día de hoy es la prevención del resurgimiento de conflictos y de la violencia durante la emergencia sanitaria que estamos viviendo. Esperamos que toda esta riqueza sobre planteamientos de gestión de conflictos que nos presenta el doctor Alejandro Natón nos sirvan mucho para la reflexión, que nos ayuden a enfrentar de mejor manera lo que estamos viviendo, no solo en nuestro país, sino también en todo el mundo. Les damos una cordial bienvenida a todos ustedes de diferentes países, de diferentes ciudades de Colombia. Agradecemos su participación y sobre todo agradecemos la generosidad del doctor Alejandro Natón al compartir este espacio con nosotros tan importante, que estamos seguros nos brindará muchísimas herramientas de reflexión para continuar nuestro trabajo desde la conciliación y desde los mecanismos alternativos. Recuerden que esta campaña tiene una serie de conferencias que busca fortalecer el acceso a la justicia, fortalecer los mecanismos alternativos de solución de conflictos como herramientas efectivas de acceso a la justicia, y también busca transformar la cultura. Ahora sabemos que no solo de Colombia, sino que estamos llegando a muchos otros países. Bueno, les damos la bienvenida. Gracias, doctor Alejandro Natón, por su generosidad. Chile, en Valparaíso, un dirigente social, y seguro que por ahí debe estar Marcela Lerroa dando vuelta, que fue la que me invitó en esa oportunidad. Un dirigente social me dice: ¿vos sabés por qué acá en los campamentos no nos conectan el agua? Y le digo: no, la verdad que no. Dice: no, porque hace 30 años que teóricamente somos un asentamiento, y un asentamiento irregular. Y como somos irregulares, no nos conectan el agua, pero nos van a conectar el agua el día que haya un maremoto y los de abajo se tengan que venir a vivir arriba con nosotros. Entonces, esto que me parece que es gráfico, decirle a la gente que se lave las manos cada 10 minutos, o cada 2 horas, o cada vez que entra y sale de su casa, cuando no tiene agua. Acá en la Argentina tenemos dengue, y hay un mensaje de fuerza que es descacharrizarse, o sea, sacar los cacharros de las casas, porque el mosquito va al lugar donde está el agua estancada. Y hay gente que no tiene conexión de agua. Entonces, estas cosas pareciera ser que la brecha de igualdad o la brecha de desigualdad es absolutamente distinta para los unos y los otros. Yo quisiera hacer pie aquí en una dinámica que tiene que ver con esto de cómo vemos la democracia, de qué tipo de democracia estamos hablando cuando hablamos de democracia, porque casualmente esto de cómo se concibe la diversidad y la dualidad social en la democracia tiene que ver con la calidad y el estado de la democracia. En esto a mí me gustaría que vayas pasando de a una, de ser posible, así. Bueno, pone un par más, dale. 2 o 3 más, no hay problema. Gracias. Una más. Ahí. Que las democracias tienen, por un lado, desigualdades y violencias, al igual que esas desigualdades y las violencias de la etapa actual atraviesan la dualidad social y la diversidad. Y la democracia puede ser excluyente y exclusiva.
o sea, para algunos. En este caso, donde se discute la vida o la economía, realmente se discute qué tipo de democracia también tenemos. O poner como contrapartida la salud y la economía, pero lo que se está dando en debates en diferentes lugares del mundo en este momento es la tensión que existe entre qué priorizamos, lo económico o priorizamos la cuestión sanitaria, la vida. Y en esto también se ve qué tipo de democracia hay. Y en esto se ve qué tipo de inclusión tiene esa democracia. Por eso yo decía que puede ser incluyente o exclusiva, o puede ser también, pone una más, por favor, o puede ser también con otro tipo de participación ciudadana, con una presencia dentro de lo que puede llegar a ser las decisiones y la toma de decisiones de los actores de la vida ciudadana. Lo que sí es cierto también que tenemos que ver qué tipo de realidad hay en todo este tipo de vínculos entre la democracia y la dualidad social y la democracia y la diversidad. Porque no todos viven del mismo modo dentro de la democracia. Y aquí quiero agregar algo, que tanto la dualidad social como la diversidad a veces deja gente afuera de lo que puede llegar a ser el sistema democrático. Y uno dice, ¿cómo? La democracia acoge todo, es un sistema de vida, es una forma de gobierno. Sí, pero en su calidad está el hecho de la inclusión o no inclusión a determinados sectores sociales. Y en este tipo de pandemia como la que se está dando, se evidencia más todavía las brechas entre los unos y los otros. Es aquí donde me parece fundamental que nos detengamos para ver en materia de diversidad y de dualidad social qué posibilidades tenemos de entender si la diversidad es con un otro que me da miedo, que lo tengo lejano, que no es un otro que está dentro de mi sistema, a la inversa de lo que plantea Maturana como el otro legítimo otro que está dentro de mi sistema. Bueno, ¿cuántos otros deberíamos nosotros pensar que podrían llegar a ser otros que están desde un estereotipo generando algún tipo de temor? Y es aquí donde me parece fundamental visualizar que no todos son legítimos otros para todos los demás. O sea que no todos asimilamos al otro del mismo modo como todos los demás. Es una etapa que tenemos una intoxicación noticiosa muy, muy fuerte, muy, muy fuerte. Y en esta intoxicación noticiosa estamos de algún modo también con algunas personas clave que tienen cierto grado de estereotipo. Un estereotipo tiene una asignación, tiene un rótulo, tiene un estigma, y eso nos lleva a una discriminación, pero también la xenofobia, el racismo, el rechazo al otro, la porofobia, el rechazo al otro verdaderamente existe en cierto grado de vínculo social entre los unos y los otros. Ahora, con la pandemia, ese rechazo al otro puede potenciarse. Yo tengo en la universidad, doy derechos humanos en la universidad, y hace muy poco tuve una clase virtual la semana pasada y un alumno que es de China me decía, yo soy chino y me siento discriminado en esta etapa, me miran mal. Claro que hoy en día cualquiera que viene de Italia también puede llegar a tener el mismo lugar dentro de lo que puede llegar a ser la mirada del uno con el otro. Entonces vuelvo al tema de la diversidad. La diversidad es con convivencia, con coexistencia. Y en ese sentido, con estas dos palabras, yo quiero decir que es con convivencia en tanto y en cuanto al otro lo asimile como legítimo otro. Ahora, es con coexistencia si al otro verdaderamente lo tengo como un otro lejano. En ese marco, a mí me gustaría ver cómo opera esto dentro también de la dualidad social, porque no solo hay otros que dan miedo y que están dentro de un sistema lejano. Vamos apretando de a poquito
María Mercedes, así aparecen las figuras, todas, 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 todas. Bien, gracias. O sea que aquellos que en la diversidad dan miedo, a veces son producto también de la policialización, son producto también de la militarización, son producto también de aquellos que están en alguna medida siendo privilegiados por el sistema. Recordemos que el privilegio del sistema muchas veces nubla la empatía en esta época. Y que a esos otros que dan miedo les piden a las autoridades que se la saquen de encima. Sáquenme de encima al otro. A nosotros en un trabajo que hicimos en los hospitales de Santa Fe, con Milda Santoro, vivíamos algo muy, muy típico. Nos decían los mismos médicos, miren, en las guardias queremos solo las personas que vienen exclusivamente a atenderse por salud, no a todos los demás. O sea, es como que hay un otro que pareciera ser que molesta. Hay un otro que genera tensión, hay un otro que genera conflicto, y como es fuente de conflicto, prefiero no verlo, no tenerlo, y ni siquiera acercarme, ni siquiera toparme con el otro. Por eso yo siempre digo algo que García Campini nos enseñó en un libro muy, muy lindo que se llama Imaginarios Urbanos, que dice que nosotros a medida que crecemos hasta acotamos nuestros recorridos urbanos para no toparnos con el otro. Una cosa es ser joven y descubrir lugares, andar por allí, por acá, y otra cosa es cuando vamos creciendo. Ahí acotamos nuestros recorridos urbanos, por lo general hacemos exactamente el mismo camino, pero lo hacemos no por una cuestión de haber lentificado nuestros movimientos y querer caminar menos, sino simplemente para no tener ningún tipo de tensión con esos otros que no quiero tener cerca. Y es más que le pido a aquellos que tienen algún grado de autoridad que me lo saquen de encima, como si hubiera algún tipo de privilegio. Y esto, como enseño de lo traigo, hay un libro muy lindo que se llama El costo de los derechos, que dice que algunos creen que tienen más derechos que otros, especialmente los que pagan los impuestos, creen que tienen más derechos que otras personas que están dentro de el mismo sistema. Con Liliana Carvajal nos reíamos, que es una compañera con la cual trabajamos mucho, creo que está acá también, nos reíamos porque hay un dicho que alguien nos transmitió, que es, ¿qué hace este fulano en el banco de la plaza mía? Bueno, la plaza es de todos, el espacio público es de todos, este fulano teóricamente es un otro, a ojos vista de, o sea, es un otro que me da miedo, que lo quiero en la coexistencia, y que si es preferible lo quiero tan lejos que no lo quiero ni ver. ¿Qué hace sentado en la plaza de mi pueblo? O en la plaza de mi barrio. Bien, cuando planteo esto, lo pongo en condiciones de poder ver también la otredad de la dualidad social. En esto Bauman tiene algo muy interesante que dice que hay un camión que sale para un lado y que ese camión, en un libro se llama Vidas desperdiciadas, y que ese camión que sale para un lado lleva a la venta los productos que se produjeron en una fábrica. Pero para otro lado sale un camión que va al basural. Ahora, esos productos que van al basural, que son los desperdicios del diseño que fue a la venta, al shopping o a donde fuera, esos no los quiere ver nadie. Es más, los que van al basural mejor que ni estén. El tema es que el basural está adentro, no está afuera. Por más que acá, dentro de los excluidos en la dualidad social, haya algunos que se caen del sistema. La verdad que los que se caen del sistema también están en el sistema. Y esto es, para mí, algo fundamental, porque muchas políticas se hacen y se piensan en función de los incluidos, en función de una democracia donde hay movilización social, donde las violencias y las desigualdades son para otros y no para nosotros, porque nosotros en la convivencia nos manejamos bárbaro. Claro, pero si nos vamos al rubro de arriba, a los miedos y la coexistencia, a lo excluyente y lo exclusiva de la democracia y a los excluidos verdaderamente, en muchos casos que están fuera también teóricamente del sistema, esos no están fuera del sistema, están adentro. Y en la pandemia están más adentro todavía. Claro que compartir con el prójimo, compartir con el próximo, a veces cuesta. En la pandemia
hay algunas cuestiones, pasame una más, si sos tan amable, María Mercedes. Algunas cuestiones son muy gráficas y entre ellas esos procesos de exclusión social. Porque la exclusión social que deja fuera a algunos, esos que yo decía que están hacinados, que no tienen agua, bueno, ahora están más visibles todavía. Y en muchos casos no se sabe bien cómo administrar ese vínculo relacional que tiene la democracia para con ellos, el sistema para con ellos, y aparece la gente que vive en comunidades pobres, en barrios mal llamados críticos, donde si tienen algún tipo de afección, ya sea coronaria, ya sea respiratoria, bueno, tiene doble problema de los que tienen los demás, porque en verdad quizás no tengan ni siquiera posibilidad de atenderse en un hospital público, porque están atestados de personas que están con problemas o con la prioridad del hospital público ahora. Entonces los procesos de exclusión social propician demandas que se canalizan muchas veces por vías violentas, que constituyen condiciones de visibilidad. Pongo negociación para que entendamos que no todo es una cuestión de tensión y fricción exclusivamente, pero que sí hay negociaciones permanentes y que se plantea en clave de confrontación. Una más, si sos tan amable. Y acá vuelvo a esto de la convivencia y coexistencia, porque en esta etapa donde se pierde la rutina, donde aparece cuál es el rol del ciudadano, y aparece el rol del ciudadano pensado más como ciudadano urbano que como ciudadano, porque si se perdió la ciudadanía civil, queda el ciudadano urbano. Claro, no te dejan salir, te quitaron lo más preciado que tenés, lo más vital, lo más activo de tu vida, que es la calle. O sea, donde están los flujos, donde están los vínculos, donde están las relaciones, que es la calle. Pero te queda todavía esta lógica que es tensional entre cuál es una lógica dicotómica, ¿no? ¿Cuál es, que lo planteo en clave de tensión, cuál es el rol ciudadano? Si es de una vecinocracia policíaca o si es de una que tenga compromiso social. ¿Cómo se genera mayor espesor dentro de lo que puede llegar a ser la ética pública? En esto de esta intoxicación noticiosa de denuncia de que está afuera, denuncia al otro, o sea, como si fuera un panóptico ciudadano donde todo el mundo tiene que denunciar al otro, que verdaderamente es asfixiante desde el punto de vista de la pérdida de libertad ya de por sí, el hecho de quedarnos en casa, pero es más asfixiante todavía esto de que te estén bombardeando permanentemente en que te transformes en una especie de policía activo permanente. Pero claro, acá pongo un cuidado, porque hablo también de la responsabilidad cívica. Y esto tiene que ver con caminar juntos hacia un cambio. En el tema, por ejemplo, de violencia intrafamiliar, o en los temas de abusos sexuales infantiles, niñas, niños y adolescentes, en el tema de violencia intrafamiliar, ¿qué mejor para un violento que tiene a la persona aislada, que por lo general uno de los productos más típicos de la violencia es el aislamiento del sujeto pasivo de la violencia? Y esto lo digo para no llamar víctima, para no revictimizar. Ahora, ese sujeto pasivo de la violencia, cuando está aislado, ya tiene un problema muy grave porque por lo general ese aislamiento le genera mayor tipo de debilidad. Pero imagínense a puertas cerradas. Entonces, muchas veces el tercero es un vecino que está escuchando lo que está pasando. Y ahí sí, esta tensión entre no te metas porque yo no soy policía y la responsabilidad cívica está. En el abuso sexual infantil, que
prolifera más todavía en ambientes cerrados, donde todo el mundo está dentro. Bueno, la escuela es la primera señal de alerta. Hoy no tenemos escuela. Entonces termina siendo ese vecino, de algún modo, desde una lógica de responsabilidad cívica, decir, bueno, ¿y cuál es mi lugar en este mundo? Ahí hay un rol vecinal que es de responsabilidad cívica, que es de una actitud proactiva, y no una sensación de policialización vecinal, sino otro tipo de actitud, una actitud que tiene que estar atenta. Y en esa atención, ¿me pasás una más, por favor? La hostilidad que atraviesa tanto la coexistencia como la convivencia también puede representar un vecino. Hoy un vecino puede formar parte de la hostilidad del otro, pero cuidado, que es un vecino atento. Es un vecino atento también si aumentan todos los precios en un momento dado como este. O sea, hay un rol de responsabilidad mayor en una etapa como esta, que si bien yo decía antes que estamos en una intoxicación noticiosa, porque muchos hacen periodismo de guerra, nos cuentan los muertos, nos cuentan los infectados, país por país, nos hacen un raconto que te machaca la cabeza todo el día y que verdaderamente te malpredispone ante la situación, porque te da más miedo todavía, más miedo hacia el otro y más miedo con lo que es tu propio ser, porque te acerca mucho más a la posibilidad de la finitud de eso. Y la verdad es que esto requiere pensar cuántas cosas hemos aprendido de el campo de la gestión constructiva de conflictos en esto desde el multiculturalismo a la interculturalidad, que nos permite rever y revisar y reflexionar alrededor de algunas tipologías que hoy nos sirven para llevarlo al campo de lo social urbano, de la ciudadanía urbana y de este lugar de fricción que se genera en cuanto a qué tipo de convivencia. No una convivencia basada en falso consenso, sino en una negociación constante. En un lugar donde el ciudadano acepta voces polifónicas, multiculturales, respetuosas. Y bueno, y esto verdaderamente nos interpela también como qué tipo de ciudadanos somos. Yo veía en mi país, ayer hubo en una ciudad un conato entre dos bandas en una ciudad que se llama Pergamino, entre dos bandas que salieron a enfrentarse. Que uno dice, no te dejan salir de la calle, pero te podés enfrentar entre banda y otra. Claro, porque aquellos que tienen ajuste de cuenta siguen estando. Con lo cual la hostilidad no se retira del campo social urbano, por más que haya reglas de juego en las cuales todos estamos incluidos. La pregunta es, ¿todos estamos incluidos en el mismo sistema? ¿O los que no están en el sistema tienen otra lógica de relacionamiento con las normas del sistema? Y eso también hay que entenderlo. Porque así como los empresarios inescrupulosos aumentan los precios y no le importa nada, tenemos también, o sea, aumentan los precios en el peor momento. Acá se dio un tema de corrupción en el gobierno, en la compra de alimentos. Vos decís, bueno, pero esto es lo más, en la compra de alimentos para las personas que menos tienen. Esto es lo menos esperado, bueno, el presidente echó a los funcionarios corruptos, pero hay una realidad. Hasta lo más inesperado acontece en este tipo de etapas, pero también sale lo peor del ser en este tipo de etapas. Por eso digo, la hostilidad no la quiero dejar afuera, porque forma parte también de esta dinámica relacional que existen entre nosotros y los demás, entre los unos y los otros, y los nuevos sistemas convivenciales que afloran naturalmente a partir de los vínculos relacionales. Una más. Gracias. Galton planteaba que la violencia era directa, estructural y cultural. Es bueno que veamos esto de las violencias en una situación como esto, porque muchos de los conceptos que nos sirven para el campo de la mediación nos sirven también para pensar la etapa.
así como yo decía que plantearle a la gente lavarse las manos cuando no tiene agua, o anda a tu casa cuando no tenés casa, quédate en casa cuando no tenés casa, puede ser una violencia directa, pero también puede ser una violencia institucional, que acá no está. Y que ya habría prácticamente otros modos de mirar la violencia que deberíamos incorporarlo, tenemos un autor que ahora lo vamos a ver, que se llama Javier Aullero, que nos lo pone como lógicas de violencia encadenadas. ¿Por qué? Porque si quiero mirar la violencia, las tengo que mirar interconectadas. No las puedo mirar como que hay una invisible y las otras invisibles. Porque la cultura y la estructural ya está visible también. Pasame una más, por favor. Entonces, para pensar la violencia voy a incorporar la institucional, pero también voy a poner este interjuego de las violencias, donde una se vincula con la otra naturalmente. Y en muchos casos de violencia cultural y violencia estructural aparece la violencia directa también. ¿O no es violencia directa que existe una violencia estructural económica, por ejemplo? ¿Es invisible? Si está cada vez más tangible. ¿O no es violencia directa la discriminación? Y en este sentido, una más. En este sentido, Javier Aullero plantea que hoy las violencias tienen este encadenamiento y son eslabones que se dan yuxtapuestas, que se dan intercaladas, que al mismo tiempo, y que aparte de aflorar dos o tres o cuatro al mismo tiempo, se están dando posiblemente dentro de una casa, donde le decimos a la gente quédate en casa. Decimos, bueno, ¿qué pasa si en el quédate en casa yo tengo un chico que es joven, en un barrio pobre, que está en un narcomenudeo, y vienen todos a tocarme timbre a las 2 de la mañana y porque quieren comprar y yo me notifico de lo que está pasando? Hay un lío bárbaro en la familia, aparece la violencia intrafamiliar, aparece la exclusión, aparece la institución, aparece todas las violencias juntas, la violencia criminal, aparecen todas juntas. Y se dan estas violencias encadenadas cada vez con más frecuencia. Cuando yo veía ayer este enfrentamiento, hoy a la mañana, perdón, este enfrentamiento de bandas, veía lo que decían los vecinos. A esos no, a esos sí, cuidado con eso. O sea, había como sistema de alianzas entre los vecinos de con quién sí, con quién no meterse. Y esto también tiene o nos hace reflexionar a las nuevas lógicas de violencia que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Porque las violencias, pasame una más. Gracias. Las violencias son densas y son de proximidad. Las violencias están cada vez más cercanas a lo que puede llegar a ser el contacto-distancia. Y por eso hoy la materialización de la exclusión social más gráfica se da en clave de contacto-distancia. O sea, si hay algún grado de no lugar donde algunos se sienten cómodos, en términos de Marco Ye, ese no lugar tiene que ver con que no quiero ver al otro también aquí, o me siento cómodo en los no lugares porque no está el otro. Pero claro, hoy nos metieron adentro de casa todos. Y algunos siguen con la densidad de las cosas que les pasa todos los días, porque insisto, con cuestiones que no son triviales, porque si hay narcomenudeo, hay quien consume, y si vos le sacás el consumo al que consume, verdaderamente puede llegar no solo a tener síndrome de abstinencia, sino también a salir a comprar igual a donde sea y como fuera. Esto no deja de ser parte del relacionamiento que existe en cada uno de los barrios de América Latina. Y en este sentido a mí me parece que lo tenemos que ver como parte de la sociedad que tenemos y no podemos tapar el sol con un dedo. No podemos decir, no, esto no está dentro de nosotros, o esto que me planteó el señor de los campamentos de Valparaíso, que son como las villas, las favelas, para los cantegriles de Uruguay, las favelas de Brasil, las villas para la Argentina. O sea, estos que te dicen gráficamente, mirá, el sistema nos pone en una situación desagradable, no es que nosotros queremos vivir así, pero esas injusticias del sistema nos generan de por sí violencia directa y violencia densa.
Ahora, ¿quieren más violencia de proximidad que no ponerle agua o no conectar el agua a determinado tipo de sectores de la población? Una más. En este sentido, yo quisiera hablar de una cuestión que seguramente en estas charlas, cuando le toque a Liliana Carvajal, ella va a profundizar mucho el tema urbano, pero porque es arquitecta, porque sabe mucho del tema, porque conoce mucho el tema, pero a mí me gustaría marcar esto de las diferencias entre los unos y los otros. Yo decía al principio, no es lo mismo estar en casa con Netflix, con Wi-Fi, con dos computadoras, porque una no me terminó de... y fui a la otra, por más que aparezca con otro nombre, fui a la otra y la otra anda. Bueno, ¿cuántos no tienen ni siquiera la posibilidad de conectarse? Pero claro, unos y otros viven en muchos casos al lado, y esto lo está trayendo cada vez más la gentrificación. Esto de los ricos que se van a vivir muy cerca de los pobres y después terminan desplazando a los pobres. O aquellos que tienen recursos compran tierras más baratas, vamos a hacerlo así para no hablar de riqueza y de pobreza, aunque me gusta hablar de riqueza y de pobreza. Entonces, compran tierras más baratas, pero hay una línea divisoria, que esa línea divisoria se marca claramente con dinámicas también de policialización, con dinámicas de estructuración de fronteras, con delimitaciones. Y esto del coronavirus es una situación límite, hasta filosóficamente hablando es una situación límite. Pero también hay límites entre nosotros, más allá de las situaciones límites. Y cuando marco los límites entre nosotros, más allá que si hay, y lo estamos viendo ahora, hay gente que a la señora que limpia en su casa la quiere igual, por más que tenga que viajar mucho, por más que... Y quizá la señora que trabaja en su casa vive en el barrio que está al lado, ese barrio que está casualmente del otro lado de esa frontera, ¿no? Bueno, pero para trabajar sí, para pagarle poco sí, para que me haga mis cosas sí, pero para verlos cómo viven no. Entonces, ahí, en ese no, marca esto de las ambigüedades, contradicciones y opacidades que tenemos los seres humanos. Y en eso también quisiera marcar, una más, por favor, quisiera marcar que cada vez nos encerramos más. Si ahora a nosotros nos pasa en la ciudad de Buenos Aires, yo estoy hablando desde la ciudad de Buenos Aires ahora, en la ciudad de Buenos Aires nos están enrejando las plazas. Como decir, bueno, la plaza cada vez es más exclusiva, la plaza, que es el lugar del espacio público más público, nos la están haciendo cada vez más excluyente. Imagínense cómo los barrios empiezan a también enrejarse. Hace mucho tiempo atrás me tocó intervenir en un conflicto en Paraná. Me convocó la Defensoría del Pueblo, fuimos con Gabriela Rodríguez Querejazo, y nos convocó la Defensoría del Pueblo de Paraná para intervenir en un conflicto donde dos barrios se querían dividir. Y pasa mucho esto de, ¿y vos de dónde sos? Y sos nuevo acá y mejor no vengas. Claro, pero en la distribución urbana, el reordenamiento urbano, la reterritorialización, la desterritorialización y las nuevas lógicas urbanas hacen que en esa distribución urbana haya algunos que tienen que ir a vivir a algún lado y sus vecinos no quieren estar con ellos. Y esto pasa en todas las ciudades de América Latina, no lo traigo como una cuestión puntual de Paraná, pero en el conflicto de Paraná fue muy interesante porque intervinimos en el conflicto y, bueno, llegamos a un acuerdo en cuanto a que, ¿para qué se van a dividir como barrio? Porque estaban juntando plata para levantar un muro, una más, por favor, para levantar un muro y que ese muro dividiera un barrio del otro barrio. Casualmente eran los dos barrios más pobres de Paraná, Lomas del Mirador 1 y Lomas del Mirador 2. Seguramente hay gente de Paraná acá que sabe que existen estos dos barrios, pero si los googlean, los Lomas del Mirador son
los lugares más pobres de Paraná, o por lo menos están con el estereotipo de los barrios pobres. Y lo cierto es que, bueno, tuvieron un acuerdo y no hicieron el muro, pero después pasó el tiempo, no hubo una buena sostenibilidad en el conflicto. Vieron esto de darle seguimiento en serio. Bueno, pasan los años y la gente volvió a juntar dinero y levantó el muro y ya no hubo mediación que valiera, con lo cual yo cuestiono mucho esa intervención, si verdaderamente fue correcta o no fue correcta. Y creo que de esto aprendemos también, ¿no? Aprendemos de nuestras malas praxis, no solo de nuestras buenas praxis. Y el muro se hizo, pasaron años y el muro se hizo. Después, claro, con el tiempo, fíjense como lo social no es una foto. Con el tiempo unos chicos se pusieron detrás del muro y, y lo usaban o para drogarse o para resguardarse de la policía. Y una vuelta hubo tiros ahí. Y entonces los vecinos voltearon el muro, como si fuera el muro de Berlín, a mazazos limpios, porque no querían más muro. O sea, fíjense cómo fue mutando los intereses de la lógica urbana. Primero, queremos un muro para dividirnos del otro, pero después, como la cuestión de la seguridad termina siendo una prioridad en lo social, que el muro no representa inseguridad para el barrio, entonces voltearon el muro y en esa escala de valores, en ese orden jerárquico de valores, pusieron por encima de la convivencia el valor seguridad. Y después pusieron por encima de la seguridad el valor convivencia, o al menos no se dieron cuenta que volvían a convivir en nombre de la inseguridad. Y me parece muy gráfico esto, de cómo lo social se va moviendo en función también de los intereses de cada uno de los momentos. Porque el coronavirus también genera intereses. Y ahora, cuando lleguemos al momento del coronavirus, y lo quiero poner como una cuestión de cómo construir nuevos espacios de comprensión, cuando lleguemos al momento del coronavirus, quiero ver cómo podemos remover las barreras fácticas, estas barreras invisibles, estas barreras que nos dividen, estas barreras que son en múltiples sentidos, que son límites materiales, simbólicos, fácticos, que nos dividen como sociedad, porque casualmente también, ya que tenemos tiempo para pensarnos, para tener introspección, para muchos de nosotros que la estamos pasando mejor que otros, sería bueno que también pensemos, sobre todo los mediadores, cuánto del mundo de la mediación en el durante, que es esta etapa, y en el después, le va a servir a la sociedad como para poder hacer contribuciones más útiles, más efectivas, que tienen que ver con dinámicas de convivencia, en nombre de estas nuevas convivencialidades y en nombre de revertir las desigualdades. Una más, por favor. Porque violencia y desigualdad social van de la mano, o por lo menos tienen una raíz común. Están enraizadas del mismo modo, y esto lo han trabajado mucho en Medellín, Fajardo en su momento y otros alcaldes después, y lo habían planteado como diciendo, mira, yo no puedo trabajar la violencia si no trabajo la desigualdad social. Como sé que muchos de ustedes son colombianos, casi todos, la mayoría, no todos, sé que el modelo de Medellín, que fue portado como un modelo de una ciudad nueva, abierta, integrada, inclusiva, esto lo tuvieron muy en cuenta para poder integrar programas. ¿Cómo puedo integrar un programa si voy a atacar la violencia si no tengo en cuenta la desigualdad social? Y en este sentido, mirar la raíz común es fundamental, es central. No puedo pensar una si no pienso la otra. No puedo tener en cuenta una si no tengo en cuenta la otra. Una más, por favor. En esto sí, que es algo que quisiera que lo veamos
como un acontecimiento puntual, en la etapa, hablando de violencias en plural y en desigualdades sociales en plural, en una etapa donde el acontecimiento es el coronavirus, el acontecimiento en sí que atraviesa y que genera una nueva clave de conflicto es el coronavirus. ¿Cuántos factores personales, situacionales y culturales operan sobre nosotros frente a este acontecimiento? ¿Y cuánto es una fuente generadora de conflicto? En las nuevas rutinas, o en la pérdida de la rutina y la construcción de una nueva rutina, en lo que puede llegar a ser la energía de nosotros sociales, o cómo a su vez se reconfigura la construcción de ciudadanía. Pero más allá de estos ítems, yo quisiera que pensemos a partir del acontecimiento, una más, como el antes, el durante y el después nos va performateando también a nosotros. Y como el antes, el durante y el después nos puede llegar a traer algunas preguntas, y esas preguntas tienen que ver con preguntas que yo las dejo abiertas. Una discusión que hay en muchos pensadores en la etapa actual, yo vengo tratando de leer todo lo que sale, es si el capitalismo va a ser el mismo. Más allá que cada uno de nosotros podamos tener una visión de esto. Algunos dicen que el capitalismo se va a estirar, otros dicen que el capitalismo se va a profundizar, otros dicen que se va a humanizar, cada uno va pensándolo de un modo distinto. Pero también pensar en nosotros mismos, si vamos a ser mejores después de esto o no. Mejores como sociedad, mejores como personas. Y entonces aquí pensarnos también como agentes de cambio. Si como agentes de cambio podemos agregar valor a una etapa de pandemia donde seguramente va a aflorar más esa tendencia que ya se estaba imponiendo, que es hacia la coexistencia más que la convivencia. Y esa tendencia, lógicamente, y esto no pretende ser una respuesta a las dos preguntas que dejé abiertas, que esa tendencia, lógicamente, nos va a traer posiblemente mayores grados de xenofobia, como decía alguien recién, mayores grados de discriminación, mayores grados de con ese otro no quiero ni estar. Y ya vamos a estar segmentados los otros, porque las personas adultas mayores van a ser un otro, al cual hay que cuidar, pero al mismo tiempo un otro al cual se lo mira como diciendo, ¿y usted qué hace en la calle? O sea, vamos a empezar también a cuestionarnos reglas de libertad entre nosotros mismos como sociedad. Entonces, la sociedad muta, las prácticas sociales mutan a partir de las configuraciones culturales. Y esto trae nuevas configuraciones culturales, no hay duda. Si no queremos ver eso es porque pretendemos estar mirando otra película, pero la verdad que la película que tenemos que ver es dónde estamos parados en esta etapa social y hacia dónde vamos. Porque ya en el antes veníamos con ciertas tensiones y fricciones entre nosotros, con el cual el después posiblemente nos dé pautas de la necesidad de introducir mucho más gestión de conflictos para prevenir la violencia. Y nos tengamos que preparar mucho más nosotros mismos desde la formación hasta cómo nos atraviesa el tema, para poder
hasta discutir sobre nuestros límites éticos, sobre nuestros parámetros metodológicos, sobre lo que epistemológicamente tenemos como estructurado frente a la visión hacia la otredad. Y me parece que esto también es central en nuestra visión, porque no hay duda que lo que decía Rosambalión en Una sociedad de iguales, que es un libro que me parece que es para tenerlo en cuenta en esta etapa, una sociedad de iguales, como lo plantea Rosambalión, dice, bueno, nunca se ha hablado tanto de desigualdad, pero al mismo tiempo nunca se ha hecho tan poco para revertirla. Se profundiza la brecha. Y ahí plantea algo que a mí me encanta, que dice, bueno, el abandono produce deterioro y el deterioro produce olvido. Pero claro, Rosambalión lo decía antes de esta nueva performance que puede llegar a tener la sociedad en la cual podamos llegar a vivir. Y ahí vuelvo, con una pregunta que me parece que es central y clave. ¿Será posible, que ya nos la hacíamos y con muchos la vengo discutiendo, especialmente con mi amiga Liliana Carvajal, que trabajamos juntos muchos temas, nos preguntábamos, ¿hay lugar para seguir viviendo juntos? ¿No es la pregunta clave que nos tenemos que hacer cuando cada vez hay mayor tendencia a la coexistencia? O sea, ¿no habrá que pensar si eso no termina siendo también un norte para todos nosotros y decir, bueno, ¿cómo hacemos para agregar cánones de convivencia a una sociedad que tiende cada vez más a la coexistencia? Porque en esta dinámica de pasar del multiculturalismo a la interculturalidad, a mí no me cabe la menor duda que lo que hay y lo que tenemos es la necesidad de repensarnos. Primero repensarnos cómo la diversidad nos interpela. Y luego pensar cómo las miradas cruzadas terminan siendo un disvalor para cuando algunos es un valor. Entonces, esta tensión de miradas me parece que nos pone en juego también a nosotros como agentes de cambio dentro de lo que es la dinámica relacional de la sociedad. Y es aquí donde no sé si no tendríamos que, todos los que trabajamos en el mundo de la mediación, ya sea mediación escolar, ya sea mediación familiar, ya sea mediación organizacional, prejudicial, no tenemos que empezar a replantearnos nuestros umbrales de partida, porque según desde donde miremos también va a ser directamente proporcional a cómo intervenimos. Una más, por favor. En este sentido, las 4 tareas básicas del campo colaborativo, más allá del tratamiento, que es la mediación propiamente dicha, está la prevención. Yo quiero hacer pie aquí, en esta prevención en la cual tiene que ver con nuestro rol. Con nuestro rol en materia de enfoque. ¿Dónde me paro para ver el conflicto? Porque ya quiero trascender esto de la mirada de los conflictos sociales, urbanos, territoriales, que es la especialidad con la cual trabajo. Y digo, ¿dónde me paro para mirar el conflicto? ¿Cuánto puedo aportar como agente de cambio a la educación para la convivencia y el fortalecimiento individual y comunitario? ¿Cuánto puedo aportar en una relación donde se plantea algún tipo de misoginia? Decir, bueno, esto, cuidado, que estamos olvidándonos de la cuestión de género. ¿Cuánto puedo aportar, o sea, en nombre de la despatriarcalización? O sea, ¿cuántos aportes desde nosotros mismos podemos llegar a imprimirle a las relaciones humanas a partir de ponernos en este lugar de agentes de cambio en una situación como esta, donde un acontecimiento nos interpela a nosotros también? Nos interpela nuestro rol también. Una más, por favor. Y en este sentido, nosotros en el campo de la gestión de conflictos trabajamos con procesos integrales de transformación.
Y lo pensamos en un campo donde hay muchos actores articulados, dimensiones, factores también que se articulan en un análisis de situación, con estrategias, procesos de intervención y con evaluaciones. Pero acá en el medio de todo esto, de estos procesos integrales de transformación, estamos nosotros. Y yo decía antes, miren, ¿cómo hacemos para posicionarnos dentro de lo que puede llegar a ser un espesor de la ética pública? Y de la ética pública digo desde cómo nosotros nos paramos frente a la ética, cómo nosotros nos paramos frente a los dilemas éticos, cómo estructuramos jerárquicamente los valores y tomamos decisiones en cada uno de los dilemas éticos. Y es aquí donde el cómo seguir viviendo juntos me parece que nos sigue siendo una especie de pregunta norte, así como me preguntaba antes, ¿el capitalismo cambiará? ¿Saldremos mejores de esto? Me pregunto también, ¿cómo hacemos para darle algún grado de valor más, agregar valor a esos vínculos interaccionales de las personas cuando estamos en estas dinámicas relacionales con una tendencia cada vez mayor a la coexistencia que a la convivencia, y que esto tiende a profundizarse. Por eso me parece que en esas estrategias, procesos, en estas lógicas de intervención, más allá del cómo, está en nosotros. El cómo nos paramos, de dónde nos paramos, cómo miramos todo esto. Una más. Y en esto sí, yo vuelvo con algo que trabajamos mucho en el campo social, de la conflictividad social, que es la acción sin daño. Y me parece que no es solo conocer el contexto, minimizar los riesgos y maximizar los recursos como tres principios básicos, sino también pensar en potenciales iniciativas integradas a ese contexto. Y cómo esas iniciativas integradas en ese contexto no generen iatrogenia, no generen daño. Una más. Gracias. Entonces, mirar los riesgos que se pueden llegar a generar a partir de un evento adverso que se puede promover, me parece que es fundamental en cuanto a cómo trabajamos y cómo incorporamos algunos elementos que nos puedan permitir a nosotros tener un enfoque más diáfano de los efectos de poder trabajar con estos patrones estructurales que habla Lederach. Para los que no saben, Jean-Paul Lederach tuvo una charla hace unos días con Francisco Diez, muy interesante. Es para recomendarla, la pueden encontrar en la página de Francisco Diez, es una página web, franciscodiez.com, y esa página web verdaderamente es muy linda. Ahí tenemos una charla también con Francisco, y ahora Marinés, que está aquí, también va a hacer una charla con Gemma Pons. Bueno, y les estaba diciendo que en esa página web van a poder encontrar una charla muy linda que Francisco Díez tuvo la semana pasada bueno, yo ya no sé si es la semana pasada o esta semana, porque no sé cuándo son los días, no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero no sé en qué día vivo. En estos días Francisco tuvo una charla con Jean-Paul Lederach y que la ha subido a la web, en su página web, y yo la recomiendo para que la vean, donde Lederach da a conocer su pensamiento. Es fundamental que tengan en cuenta el pensamiento de Lederach a los efectos de poder también comprender esto que habla él de los patrones que son subyacentes a todo tipo de dinámica relacional. Y en esos patrones subyacentes quería hacer pie para poder hablar muchas veces de esto que tiene que ver con la acción sin daño. Porque la falta de supervisión es un tema importante, pero la formación inadecuada también. Y yo creo que esta
cuestión del conflicto nos obliga, esta cuestión del acontecimiento coronavirus, nos obliga a profundizar nuestra formación. Nos obliga a tener mayores posibilidades de generar intervenciones apropiadas dentro del campo social, en las relaciones interpersonales, en las relaciones familiares. Yo creo que, bueno, acá la tienen a Marinés Suárez entre nosotros, no sé si está Marinés todavía, pero es un lujo tenerla entre nosotros, porque en mediación familiar no solo ha hecho un gran recorrido de enseñanza, sino también de doctrina, para que todos aprendamos la cuestión de desde dónde y cómo intervenir en materia de mediación familiar. Y creo que es fundamental tener en cuenta que para ya todos los campos el tema de la formación es central. Es central. Y muchas veces me pregunto si con esas 100 horas que en muchos casos los mediadores se capacitan, si verdaderamente pueden considerarse profesionales las personas que tienen 100 horas de capacitación. Si no es una profesión en la cual no solo la capacitación continua, sino la formación integral, la tiene que abrazar como una disciplina con fronteras porosas para que otras disciplinas abreven y le den también contenido, pero también el propio contenido que se construye dentro del mundo de la mediación tiene que ver con el enfoque, el lugar donde nos paramos, los parámetros éticos y también nuestra capacidad de introducir nuevos conocimientos a la formación de origen, que no es nuestra profesión de base, sino la formación de origen en mediación, porque gracias que también tenemos formación de base. Y en este sentido, yo siempre digo que no tengo identidades asesinas. A mí me parece muy bueno que cada uno tenga su profesión de base y que le incorpore también, porque cuanto más contenido tenga la persona, mejor intervención va a tener. Y esto no quiere decir que su profesión de base pueda condicionar desde su anteojera el modo de intervenir. No, todo lo contrario. Tiene formación. Bienvenido sea la formación. Creo que no tenemos que tener identidades asesinas, como dice Maluf, sino que tenemos que tener identidades múltiples, como verdaderamente tenemos y como verdaderamente deberíamos valorizar. Y en esas identidades múltiples, nuestra formación base, nuestra profesión de origen, le da también contenido al mundo desde donde miramos nosotros la mediación. Y esto no quiere decir que nos pueda condicionar la intervención, porque sabemos claramente que no la puede condicionar, pero sí que nos da más contenido. Y en buena hora que tengamos mucho más contenido, no solo de eso, sino también después de la formación en mediación. Insisto, 100 horas para formar un mediador, 120 horas para formar un mediador según el país donde estemos, 200 horas para formar un mediador, no sé si es una carrera verdaderamente eso. Yo soy docente universitario desde hace muchos años, soy titular de cátedra en la Universidad de Buenos Aires, y si a mí me vienen y me dicen que con 200 horas se hizo un profesional, les digo, miren, yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. Yo creo que un profesional se va haciendo con el tiempo, con la práctica, pero también con su formación. Por eso es tan necesaria la formación permanente, y por eso es tan necesaria que nos tomemos en serio esta profesión, como profesión. Y en buena hora que tengamos una profesión base, ¿eh? En buena hora. A aquellos que dicen, yo antes era abogado y ahora soy mediador, o antes era psicólogo, o psicóloga, abogada, y ahora soy... Yo no estoy de acuerdo. En buena hora que seas arquitecto, arquitecta, lo que sea, y también mediadora. No quiere decir que cuando seas arquitecto y tengas un tema de límites o de lo que puede llegar a ser humedad, saques la arquitectura para hablar de eso. No, vas a tener que sacar la mediación para hablar de eso. Pero si tenés formación, bienvenido sea tu formación. Bienvenido sea. Y acá me dicen, la formación nunca se termina. Y yo estoy de acuerdo que la formación nunca se termina. Creo que estamos ahora obligados a profundizar la formación también
en cuestiones sociales, por cómo va a quedar la sociedad, porque la grieta social cada vez se profundiza más. Y en ese sentido, una más, por favor. En ese sentido, los peligros y los daños son posibles si no entendemos con qué sociedad estamos trabajando. Porque vínculos interaccionales tenemos en muchos campos de la mediación. Lo que tenemos que comprender más es con qué sociedad trabajamos, desde dónde mira cada uno al otro. Porque es así, desde dónde miramos es directamente proporcional a desde dónde intervenimos. ¿Por qué intervenimos? ¿Para qué intervenimos? ¿Y cómo intervenimos? Y yo creo que se nos movió la estantería con esta posible nueva sociedad que aparezca en el después o en el durante después. Y que estamos obligados a nosotros mismos a replantear nuestros propios recursos, a cuestionarnos desde el conocimiento, a ver desde el umbral donde nos paramos para mirar los conflictos y a ver si no tenemos que, y yo creo que sí tenemos, que incorporar más conocimiento para poder trabajar desde una integralidad, para poder trabajar, nosotros que trabajamos, por ejemplo, en los conflictos sociales, urbanos, territoriales, vemos que la planificación es un tema enorme, enorme que hay que tener en cuenta también. Vemos que la construcción de ciudadanía también es un tema central que tenemos que tener en cuenta también, y cada uno tendrá que adosarle a su campo de acción algunas otras dinámicas con otras disciplinas que puedan permitir trabajar de modo más integral. Por eso la palabra multiplicidad, que es de multidimensionalidad, multifactorialidad, multiactoralidad, multitemporalidad, multiespacialidad o escalaridad, yo creo que es una palabra, esa multiplicidad, que nos va a ayudar mucho a entender que tenemos un camino por delante que para construir nuevos espacios de comprensión deberíamos recorrer. Para que ese camino recorrido sea un cambio, para que sean caminos que nos hagan transitar hacia un cambio también a nosotros. Una más, por favor. Y el desafío, como siempre, y siempre lo pongo en mis presentaciones y hoy también, construir una forma de poder que garantice la satisfacción de identidades individuales, culturales, que fortalezca las interacciones y aborde el proceso de transformación para la inclusión social. Y obviamente que esto tiene que ver con la cuestión económica, con acortar la brecha de desigualdad, con intensificar dinámicas relacionales hacia mayor grado de convivencia que de coexistencia, a superar la dualidad social y tratar de ser comprensivo también con los otros, a entender que el otro es un legítimo otro que está dentro de mi sistema y no que el otro es un otro enemigo, como plantea Jean-Paul Sartre. Y la verdad es que a veces tener tiempo para tener introspección, como esta etapa, nos interpela también en lo profesional. Como me siento interpelado, lo quiero compartir, ese lugar que tengo. Entonces, me pareció que introducir algunas cuestiones que tienen que ver con el campo de la mediación, cómo estamos, desde dónde miramos y hacia dónde vamos y cómo podemos mirar a futuro, podría llegar a ser útil para la reflexión, para posicionar ideas, para movilizar pensamiento y bueno, y trabajar un poco más juntos en estos días tan especiales que nos toca vivir. Quiero agradecer al doctor Alejandro Nato por tan magistral conferencia, porque nos da una profundidad de la prevención de los conflictos y de las violencias en esta etapa
del confinamiento y pues mucho más allá de la etapa y de toda la labor que tenemos desde la conciliación y de la mediación, cómo tener un confinamiento efectivo cuando la economía no lo permite en una sociedad donde la mayoría de familias viven de la informalidad. Sí, seguí preguntando, dale, preguntá. Desde la psicología social y los procesos de inclusión, ¿qué se puede plantear? La situación es complicada y muy difícil, sobre todo para las personas de escasos recursos y cada día se va a intensificar porque como en toda adversidad las ayudas llegan al principio y luego se olvidan de los más necesitados. Acá también en Colombia están ahora surgiendo problemas de corrupción frente a los recursos que se están brindando al coronavirus y a las personas de escasos recursos. Entonces, el factor corrupción también estaría incrementando la posibilidad de violencia en ese caso. Desde Freddy Ortiz pregunta, en Ecuador y Perú ha quedado al desnudo el sistema de exclusión o violencia estructural donde el abandono no del Estado genera desesperación. ¿Crees, Alejandro, que ello puede llegar a un escalonamiento de la violencia popular por el derecho a la supervivencia sin tener miedo a la supervivencia, pues morirán de cualquier modo? Sí, vamos charlando un poco con respecto a algunas preguntas. Yo verdaderamente desde la psicología social no soy el indicado para poder responder porque no soy psicólogo social, aunque me gusta mucho leer lo social y estudiar todas las cuestiones sociales. Seguramente algún psicólogo social puede responder mejor que yo, incluso hasta Marínez Suárez es psicóloga social. En cuanto a esto de recrudecimiento de la violencia a partir del día después, yo quisiera traer, a partir de la exclusión social, de una especie de derecho de resistencia a la opresión que se plantea como una cuestión básica de lo que puede llegar a existir. Yo quisiera decir que, bueno, que en los lugares donde ya hubo conflictividad social, no fue casualmente los países donde se esperaba que hubiera rápidamente, fue en Italia. O sea, en Nápoles y en Sicilia aparecieron actores sociales en las calles planteando su disconformidad para con el sistema, su disconformidad para el maltrato institucional, su disconformidad para con el trato del Estado, y realmente esto de las tensiones que va a generar también con la cuestión económica, no van a estar ajenas de ningún modo a cierto grado de conflictividad. No quiero ser futurista, pero tampoco un ingenuo positivista. En cuanto a que vamos a salir todos mejores y sin conflictos y sin problemas. Yo creo que problemas va a haber, y problemas de índole económico va a haber, y muchos. Primero porque está cambiando la economía, está mutando no solo el sistema de ganancias para algunos sectores, sino también otros se están aprovechando para redimensionar sus propios sistemas de empleo dentro de su estructura de trabajo. Y uno podría decir, ¿son empresarios inescrupulosos? Puede ser. Ahora otros puede ser que esta situación, que ya venían mal, y que esta situación los puso mucho peor. Nosotros en la Argentina tenemos pequeñas y medianas empresas que esto lo está destruyendo económicamente hablando, y que en muchos casos no pueden pagar salarios. Y uno dice, no, no puede ser que no pueda pagar salarios. Sí, puede ser también. Puede ser también. Y que esto no hay duda que va a dejar mayor tipo de tensión en el escenario social, público, y sí, va a dejar tensión. En los conflictos laborales, y sí, va a haber conflictos laborales. Y posiblemente no sean todos canalizados a través de los sindicatos. Porque hoy no solo la vía sistémica, o sea, la vía del sistema es la que o sea, la vía del sistema políticamente hablando, ¿no? Es la que contiene a todos los sectores.
Hoy los excluidos, o los que están fuera del mundo del trabajo formal, no están sindicalizados, al menos en América Latina. Y esto también forman parte de nuevos relacionamientos como movimientos sociales, como actores activos sociales, como nuevas estructuras que van permeando cada vez más el Estado. Antes, yo planteaba que difícilmente los Estados estaban a la altura de las circunstancias. Antes de todo esto. ¿Por qué? Porque la globalización, la financiarización, los sistemas económicos, financieros, internacionales, condicionaban abiertamente las posibilidades, incluso hasta presupuestarias del Estado. El Estado no estaba en condiciones de cumplir con los derechos básicos económicos, sociales, culturales y ambientales. ¿Por qué? Porque su presupuesto se achicaba a partir de la deuda externa. Bueno, esto lo que lo permea al Estado desde arriba hacia abajo. Ahora, lo que lo permea al Estado de abajo hacia arriba son las nuevas estructuras que van exigiéndole al Estado desde las demandas, y que las demandas, que algunos dicen que son estructuras miniaturizadas y hiperespecializadas, pero la verdad es que cada vez tienen mayor tipo de espontaneidad. O sea, un conflicto estoy en la calle. ¿Por qué? Porque como plantea algún autor, que no sé si escribe todos los libros, que es Bauman, que un hombro con hombro circunstancial por una causa determinada vale más hoy que una estructura sólida, organizada como en tiempos pasados, o que una causa, y nos ha pasado aquí en Argentina, como puede llegar a ser el tema de género, o sea, la mujer como un actor empoderado, empezó a tener un grado de protagonismo que cambió la matriz de movilización social. Hoy, por una cuestión que tiene que ver con los intereses de la mujer está mucho más presente en la calle que lo que estuvo históricamente el movimiento obrero. Y uno dice, no, paren, en la Argentina el movimiento obrero organizado es la estructura que mayor solidez ha tenido dentro de lo que puede llegar a ser el activo social. Y sin embargo la mujer está teniendo un rol preponderante, potente, de presencia activa, y esto hay que tenerlo en cuenta. Va cambiando las dinámicas de relacionamiento con el poder desde actores que se aglutinan por causas. Entonces, la causa económica posiblemente sea una nueva causa, que ya venía mal, posiblemente sea una nueva causa para generar otro tipo de exigencias sociales, demandas sociales o derecho a exigir derechos que teóricamente van a tener algunos y van a sentir algunos que tienen. Yo en esto quiero poner un ejemplo. Estoy trabajando con los mediadores de Chile, con las instituciones mediadoras de Chile, el conflicto chileno, el conflicto social chileno. Y me encuentro con una necesidad, por un lado, de los mediadores de tener un rol protagónico dentro de la conflictividad social, y por otro lado, con un grado de avance en cuanto a la vocación de generar iniciativas de cambio frente a ese tipo de conflictividad social que está llevando a la violencia institucional, a la violencia policial, a la violencia en las calles, pero especialmente a la violencia estructural, porque ahí hay dos tipos de violencia que están muy puestas arriba del escenario público, que son la cuestión de la salud y la cuestión de la educación, que vino siendo tan desigual que llegó un momento que afloró el ya basta. El ya basta. Y que no hay manera que, me dice Machu Rocci algo que me parece muy atinado, que el cambio aparezca mágicamente. Machu Rocci es una mediadora argentina de Salta, a la cual yo quiero mucho. Y la verdad es que es real el planteo de ella. Mágicamente no sale el cambio, y el cambio sale desde lo social. Por eso, hay algunas cuestiones que tenemos que ver que van a generarse a partir de cambios en la estructura económica que va a traer el coronavirus, que va a ser el después, pero que ya se está pensando en algunas
matrices económicas en esta etapa, en el durante. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cuestión suelta? Me olvidé de responder todas las que me dijiste. Me metí en un callejón sin salida y le seguí dando al callejón, así que bueno. Acá preguntan por preguntan por el sistema de salud, si consideras que han fracasado los sistemas de salud. Preguntan cómo devolverle a las personas la fe en recuperarse económicamente, socialmente y familiarmente después del confinamiento. Somos una generación de personas que no tuvimos guerra bélica mundial, pero nos está tocando ver otro tipo de situaciones para las cuales no estábamos preparados. Somos una sociedad resiliente y creo que siendo nosotros mismos positivos y optimistas le podemos transmitir a quienes nos rodean esa energía para comenzar de nuevo. Por ahora esos dos comentarios, doctor. Sí, está bueno el comentario, dale. Sigamos, es un comentario. Gabriel Tubio dice, puede ser que lo que estamos viviendo haga que cambiemos el concepto de gran comunidad al de microcomunidades con sujetos en roles determinados, que los que están más cerca, manzana, barrio, etcétera, se organicen en células. Sí. Alejandro, ¿qué acciones a tomar consideras como prioritarias por parte de instituciones que trabajan en temáticas de paz y acceso a la justicia? Sí, Gabriel Tubio es un mediador que trabaja en Neuquén, un mediador que estuvo en una de las villas más emblemáticas de Argentina, la Villa 31, durante 5 años. Él conoce mucho de lo que son estas conflictividades de los barrios críticos, porque tiene mucha experiencia de ello. Yo creo que estos planteos que tienen que ver con la interinstitucionalidad, con la coordinación de acciones, con trabajar con otros, con la integralidad, van dando algún grado de respuesta a la necesidad de poder abordar no solo, como lo plantea Ledrach, el episodio del conflicto, sino también el epicentro. Y en ese sentido, el epicentro es la raíz del conflicto, la causa arraigal del conflicto. Y en ese sentido entender que los conflictos se pueden ver, estos conflictos sociales, un poco más allá de lo que es esto de el flujograma de conflictos, porque nosotros estamos acostumbrados a que el conflicto escala y desescala. Y desescala con violencia o desescala sin violencia. Para hacerlo gráfico, un conflicto tiene en un flujograma, en un conflictograma, un conflicto tiene una emergencia, tiene una latencia, una emergencia, una escalada, y a su vez tiene una desescalada, que esa desescalada puede ser después de una meseta, puede ser esa desescalada con violencia o sin violencia. En caso que sea sin violencia, la desescalada, si llegara a ser sin violencia, la verdad es que me tengo que fijar si se trabajó solo el episodio y no el epicentro, porque si no se trabajó el epicentro, seguramente ese conflicto vuelva a una relatencia. Y si el conflicto desescaló con violencia, el conflicto va directo a la relatencia. Entonces, la cantidad de conflictos que quedan en la relatencia, en esa desescalada, tiene que ver con cómo trabajamos nosotros los conflictos, especialmente en lo social, que es lo que plantea Tubio en este momento. Entonces, pensando en este flujograma, y quiero hacerlo gráfico, si nosotros vemos que el conflicto puede llegar a tener una relatencia, es un buen lugar para trabajar la prevención de vuelta. ¿Por qué? Porque de llegar a escalar ese conflicto nuevamente, va a escalar con un grado de violencia mucho, mucho más exponencial que la violencia tradicional que se está dando. Entonces, esto me parece que es para pensarlo a partir del planteo de Tubio. Conflictos que se han trabajado solo el episodio y no el epicentro, vuelven a la relatencia y van a escalar con más violencia. Conflictos que han desescalado con violencia, especialmente con violencia institucional, vuelven a la relatencia y va a escalar con mayor violencia, pero cuando vuelven a la relatencia, es un ámbito para ser trabajado
nuevamente desde la prevención. Y ahí es donde la integralidad, la interinstitucionalidad, el posicionar iniciativas, la proactividad de la gestión constructiva de conflictos con un enfoque dialógico es viable, es factible y al mismo tiempo hacia la prevención. Porque ese es el lugar del pródromo. ¿El pródromo qué quiere decir? Es lo que aparece antes, es una sintomatología que aparece antes que aparezca la enfermedad. Bueno, si ponemos pródromo, esto lo usan mucho los médicos, la etapa prodrómica. Si nosotros ponemos pródromo a esta etapa de relatencia de los conflictos, es un lugar para trabajar muy fuerte en prevención. Por eso creo que, y lo voy a poner en clave de pregunta, esta etapa del durante, que algunos conciben como un estado de guerra, otros hablan de, o sea, eso desde el periodismo, ¿no? Otros hablan del grado de resiliencia que tenemos como sociedad, que nos toca como generación vivir esto, otros nos están planteando bueno, que es una situación límite desde la filosofía. Creo que todo esto nos obliga y nos da una oportunidad para ver qué cantidad de conflictos tenemos en la relatencia para poder empezar a trabajarlos. Y no esperar que crezcan nuevamente, porque cuando crezcan, incluso los que vienen de la mano del coronavirus, van a crecer con una violencia que no es la misma de toda la parábola que hizo cuando traspasó el flujograma de conflicto anteriormente con otro episodio. Posiblemente el epicentro esté nuevamente allí, la causa arraigal todavía no se haya trabajado y aflore un nuevo conflicto. Por eso les pido que miren la charla y complementen esto con la charla que tuvo Lederach con Francisco Díez en la página de Francisco Díez, porque allí habla de los patrones estructurantes del conflicto. Y necesito que ustedes se adentren en eso, que miren más esos patrones estructurantes del conflicto, porque el coronavirus nos va a dejar muchos conflictos latentes, pero que en cualquier momento cuando afloren, van a aflorar de un modo no sistémico, de un modo de acción colectiva, de un modo de posicionamiento y donde difícilmente tengamos todos los recursos desde el campo de la gestión constructiva de conflictos para poder trabajar. ¿Por qué? Y porque no trabajamos en la prevención. Si ahora que están en relatencia no los queremos ver o no los podemos ver, difícilmente los podamos ver o difícilmente podamos hacer algo positivo cuando estén sumamente escalados y con violencia. Yo insisto con algo que me gusta hablarlo mucho con Francisco Díez, que es que siempre hay un espacio de posibilidad para hacer algo. Aunque haya violencia, siempre hay un espacio de posibilidad. Pero tenemos que tener en cuenta que es mejor trabajar en prevención que cuando ya está el incendio, porque para el incendio hay que llamar a los bomberos para apagar el fuego. En la prevención estamos nosotros para poder desarrollar todo lo que hemos aprendido en esta lógica de gestión constructiva de conflictos, trabajando lo que quedó allí, que fue maltratado en su momento, pero quedó allí. Es un buen momento para empezar a trabajar el conflicto. Pues hay muchas otras preguntas y comentarios sobre el tema de la corrupción. Preguntan también su opinión sobre los modelos económicos, los modelos sociales, cómo prevenir la corrupción o cómo atacar la corrupción, sobre el modelo del socialismo en el post-coronavirus. Entonces, no sé, ya sería que decidieras cómo afronta la No, lo mediación que y la pasa es que conciliación. si nos vamos a los modelos sociopolíticos para poder hablar de esto, vamos a hacer un lío bárbaro. No por Sí, no querer entrarle, a mí me encanta entrarle ese tema, pero la verdad es que me parece que desviaríamos el eje de la conferencia. sí, Lo que, lo que sí quiero preguntan, decir es que acá me parece que en el coronavirus o no en el coronavirus, la corrupción es un disvalor, no es un valor. Y que hay que atacarlo con todo lo que se tiene a su alcance. qué se puede hacer directamente desde la mediación y desde la conciliación
en esta etapa en la que posiblemente se incrementarán los conflictos de diferentes índoles? Tratar de identificar cuáles son los conflictos que están hoy en día dentro de lo que puede llegar a ser un flujograma y empezar a trabajar con ellos. Lo que estamos haciendo en Chile creo que es un ejemplo. Trabajar con todos los mediadores activos, que son los del Colegio de Mediadores de Chile y los mediadores en red de Chile, con las universidades incluidas, identificando los conflictos que quedaron pendientes y poder generar iniciativas para con esos conflictos desde el campo de la mediación. Y yo creo que esto es un ejemplo. Yo creo que esto es un ejemplo de cómo poder desarrollar algún tipo de iniciativas con conflictos que están en la relatencia y que van a volver a escalar con un grado inusitado de violencia en el post-coronavirus. Entonces, hay que tener una visión de conflicto, un enfoque de conflicto, y tiene que ver con lo que fue la charla de la conferencia, un reenfoque de conflicto y a partir de allí ver cuáles son los conflictos de latencia y trabajarlos. Desde lo que puede llegar a ser un sistema de alerta temprana, una plataforma para introducirnos dentro de esos conflictos. Se me fue. Hola. Sí, sí, señor, te estamos Dale, escuchando. dale. Seguimos, dale. María Mercedes. Sí, pues hay preguntas sobre como cosas bueno, hay otra pregunta que es sobre la violencia estructural y la violencia contra la mujer que se está presentando en este momento y la violencia que usted hablaba también, pues, contra los niños, violencia sexual también contra los niños. Frente a ese tema, ¿qué se podría hacer? Yo cuando planteé esto lo planteé con un grado de presencia proactiva vecinal. Acá hay que ayudar a denunciar y denunciar. Me parece que no podemos quedarnos inermes ante una situación donde faltan los resortes primarios de prevención. Cuando falta la escuela, cuando tenés a las mujeres aisladas y al mismo tiempo cuando tenés una inercia que son los patrones estructurantes, repetitiva dentro de lo que es determinado tipo de vínculo relacional, difícilmente deje de existir esto en un espacio donde la convivencia obligatoria puede llegar a potenciarlo más que a disminuirlo. Entonces esa convivencia obligatoria no te deja otro margen que salir a denunciar. Así como la corrupción hay que denunciarla, esto también hay que denunciarlo y ayudar a denunciar, facilitarle a la mujer para que pueda denunciar. Aquí en la Argentina hay ahora en las farmacias un barbijo rojo, que si la mujer hace mención de ese barbijo rojo en una farmacia, ya saben que es una señal de alerta. Pero hay veces que al estar aislado no salís a comprar, no salís, de tu casa no salís. Y aparte, cuanto más aislado estás, más factible es que pueda llegar a ser violentado para las situaciones repetitivas de la violencia. Yo creo que esas cosas hay que denunciarlas, que no hay que tomar el no te metas. Ahí Machu Rochi dice, hay más riesgos. Sí, hay más riesgos. Por eso, más que minimizar los riesgos, acá lo que hay que hacer es acompañamiento responsable. Y un acompañamiento responsable tiene que ver con el civismo. Tiene que ver no con la vecinocracia policial, como decía antes, sino con una responsabilidad cívica. Bueno, entonces le agradecemos a todos los asistentes por haber participado en esta conferencia. Le agradecemos muy especialmente al doctor Alejandro Nató por darnos todas las luces sobre la prevención de la violencia, prevención del resurgimiento de las violencias en este tiempo de confinamiento en el que estamos. Agradecemos también a todos los participantes de los diferentes países y de las diferentes ciudades. Para nosotros como Fundación Liborio Mejía realmente es un honor haber compartido este espacio con el doctor Alejandro Nató, con toda su
experiencia. Queremos invitarlos a participar en las siguientes conferencias. El día de mañana tendremos la conferencia del doctor Mario Córdoba sobre el arbitraje express en tiempos de confinamiento y de emergencia de recesión económica. También tendremos al doctor Oscar Marín Martínez en relación con conflictos económicos, como la negociación de pasivos, la conciliación y el arbitraje pueden ser mecanismos para resolver conflictos económicos. La doctora Claudia Elena Serge estará hablando el sábado sobre habilidades blandas necesarias para el conciliador y el mediador. Y el día martes tendremos la conferencia sobre el proyecto de ley en relación con el pacto arbitral en procesos ejecutivos, que estará dictando la senadora de la República, Esperanza Andrade, que es autora del proyecto de ley, y el doctor Luis Arcesio García, coautor del proyecto de ley. La próxima semana estaremos invitándoles a una serie de conferencias o conversatorios que estaremos haciendo con invitados internacionales. Nuevamente le agradecemos al doctor Alejandro Nato por su generosidad. Estamos inmensamente agradecidos con usted por este espacio tan bonito de aprendizaje y de reflexión que nos ha brindado, de profundidad, de análisis sobre estas problemáticas sociales que son el fundamento de las violencias y las conflictividades con las cuales estamos trabajando. Entonces, doctor, un inmenso abrazo y un agradecimiento muy especial por su generosidad. No, gracias a vos, María Mercedes, y gracias a todos y a todas las que estuvieron acompañando todo el transcurso de la charla. Me encantó tener la posibilidad de compartir ideas y bueno, y espero, y esa es mi expectativa, que solo sean generadores de reflexiones estas ideas que he postulado, que he tratado de transmitir. Que algunas son de la experiencia y otras simplemente reflexiones propias, pero creo que la etapa viene al caso y es una oportunidad enorme que me has dado para poder compartir con muchos colombianos, muchos amigos de diferentes lugares de Latinoamérica y amigos argentinos que no son fans, que acompañan para aprender, que hacen el aguante, que aprendemos juntos, porque en verdad, si algo tenemos la comunidad mediadora argentina es que aprendemos los unos de los otros y nos nutrimos mucho entre nosotros y somos muy respetuosos del saber del otro. Entonces aquí muchos de nosotros compartimos estos espacios, cuando está uno está el otro, cuando está el otro, y así nos vamos acompañando. Pero para aprender, lo hacemos para aprender y para estar juntos, ¿no? De hecho, somos una muy linda comunidad, no es competitiva, está integrada. Me gusta mucho la dinámica relacional de los mediadores en Argentina. Bueno, un beso grande y muchas gracias. Muchas gracias por permitirme esta oportunidad. Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Gracias por su generosidad. Por todo a vos, María Mercedes, por pasarme el PowerPoint, por todo. Gracias. No andaba nada acá, no andaba nada, ni la computadora, nada. Gracias. Gracias. Un abrazo. Beso. Chao.